A ver... ¿Los artistas en la historia del arte calcaban o utilizaban algunos instrumentos de óptica para poder hacer sus retratos muchísimo más rápido? Durante muchísimos años esto se ha mantenido un pelín oculto porque es un tema que es bastante tabú. No interesa mucho saber si X artista tan importante utilizaba algún método de óptica para poder hacer sus retratos mediante calcos o si se servían de la cámara oscura para poder hacer estos calcos en determinados papeles. ¿Qué pasa? Que con muchísimas investigaciones se ha empezado a descubrir que prácticamente a partir del Renacimiento todos los artistas se sirvieron de estos instrumentos. Tanto es así como, por ejemplo, que Leonardo da Vinci tiene un libro con sus escritos en los que habla de este tipo de instrumentos que, por ejemplo, lo utilizaba, o David Hockney, que es uno de los investigadores más importantes con este tema, que habla de muchísimos de estos artistas y unas investigaciones que él realizó para descubrir que ellos sí lo utilizaban. Así que en el vídeo de hoy os quiero hablar de cuáles son estos métodos que se han utilizado y son tan famosos que aparecen en muchísimos libros de artistas y quiénes de ellos lo utilizaban. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego y como os comentaba hace un segundito, hoy os voy a hablar de todas las técnicas de óptica, optometría y calco que se han utilizado durante la historia del arte. Son unas técnicas que se utilizaban para poder hacer dibujos mucho más rápido, para poderse quitar el momento de tener que hacer los encajes, de poder hacer retratos muchísimo más realistas, pero sobre todo para agilizar el proceso, puesto que a partir del Renacimiento muchísimos artistas lo que hacían eran cuadros por encargo, por lo que tenían X tiempo para poder realizar sus pinturas. Ellos lo que querían era poder hacer el mayor número de pinturas en el menor tiempo posible y sobre todo que fueran completamente realistas, por lo que empezaron a estudiar óptica, optometría y algunas técnicas que luego vamos a hablar para poder hacer estos cuadros muchísimo más rápido. Algunos de ellos, por ejemplo, son la ventana o finestra de Leonardo da Vinci, el velo de Alberti, la cámara oscura o la cámara clara. Así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Antes de hablar de estas técnicas nos tenemos que remontar hasta el antiguo Egipto, donde empezó a haber bastantes indicios de lo que nosotros conocemos a día de hoy como una cuadrícula normal y corriente. Muchísimos artistas sabréis que podemos recurrir a una cuadrícula en la cual cogemos una fotografía, le realizamos una cuadrícula y exactamente hacemos la misma cuadrícula en nuestro papel. De esta manera podremos hacer pequeños cuadros de cada una de esas cuadrículas para que el dibujo sea muchísimo más fiel a la persona y a la fotografía que estamos queriendo retratar. Pero esto se remonta hasta el propio Egipto, donde muchísimas piezas que aparecen en pirámides, en jeroglíficos y demás, se necesitaba una cuadrícula y de hecho en algunas de ellas aparece la propia cuadrícula sin borrar. Algunas de estas pinturas murales están, por ejemplo, en la tumba de Tebas. Descubrieron algunas figuras que habían sido dibujadas encima de una cuadrícula de color rojo que les servía a estas personas que las pintaban como guía para realizar las proporciones exactas a como ellos querían hacerlas. En el British Museum podemos encontrar una de estas tablas donde se puede observar esta pintura roja que aparece un poquito desdibujada y por detrás de estos dibujos del antiguo Egipto, así que es verdaderamente real que esto se hacía en la antigüedad y que se servían de ello para poder hacer estos dibujos de una manera, pues para ellos, mucho más correcta. Para realizar estas cuadrículas se servían de unos hilos que estaban manchados en pintura roja. Estos hilos los ponían exactamente en la zona donde ellos querían pintarla anteriormente, habiéndola puesto completamente de yeso para que no hubiera ningún tipo de relieve que fastidiase esa cuadrícula, ponían los hilos y posteriormente hacían el dibujo que ellos quisieran. Otra de las técnicas de las que os quiero hablar son los cartones. A día de hoy se conservan bastantes, pero están en un estado bastante deteriorado porque eran unas guías que se utilizaban en múltiples ocasiones y se tenían que punzar, se tenían que hacer diferentes aberturas con un punzón para poder realizar esta técnica que os voy a contar. Por lo tanto, después de haberlas utilizado estos artistas en múltiples ocasiones, acababan los cartones completamente destrozados. Se solían utilizar muchísimo en las técnicas de la pintura al fresco. La pintura al fresco es una técnica que tenías que ir haciendo capa sobre capa poco a poco y cuando llegabas a las últimas capas, que eran ya pues los detalles, las últimas partes, los ojos, las manos y demás, era muy difícil poderlo hacer con una exactitud tal que no tuvieras que rectificar nada. Para ello lo que se hacía era un dibujo preparatorio en un cartón tal cual, que luego los artistas en las últimas capas cogían el cartón, lo ponían delante del dibujo que queremos hacer, lo agujereaban como si tuviéramos un punzón, los dibujos típicos de niños con punzones, punteaban por ejemplo la figura de una mano, ponían un polvo de grafito
de carbón y demás, lo espolvoreaban delante de este cartón de manera que se calcaba en la pintura al fresco y así tenían esa guía para poder hacer los últimos detalles y que no tuvieran pues que andarse con demasiado cuidado, que pudieran tener algunos fallos que luego no pudieran recuperar y demás. Estos cartones se solían utilizar en diferentes ocasiones porque solían ser pues manos en diferentes posturas, rostros, ojos y detalles que luego utilizaban más veces. De manera que, bueno, pues eso, quedaban bastante deteriorados y era una manera de calco suficientemente buena como para que ellos pudieran añadir los últimos retoques a sus pinturas de yeso. Y ahora sí, vamos a hablar de las técnicas del Renacimiento para hacer calcos o diferentes técnicas de óptica. La primera de todas que os quiero hablar es del velo de Alberti. El velo de Alberti es un instrumento que él mismo, el propio artista, se autodenomina descubridor y que habla de él en su tratado de la pintura. Básicamente este velo lo que es un bastidor que se pone entre el artista y la figura que tú quieres retratar, en este caso pues sus familiares, un bastidor de madera como pudiera ser el que tenemos ahí atrás en mi lienzo, simplemente la madera, y luego entre medias, entre lo que es el bastidor, un velo que lo cubra completamente. En este velo se dibujaría con unos hilos una cuadrícula que se reproduciría de manera exacta en el lienzo que queremos pintar. De manera que tú tendrías encuadrado la escena que tú quieres pintar con la misma cuadrícula que tú vas a tener en el papel, de manera que sería completamente fiel a lo que queremos retratar. En este tratado de Alberti no aparece ninguna imagen en la que podamos hacernos una idea exacta de cómo lo utilizaba él, pero Durero en 1525 hizo un grabado en el que se muestra esta técnica de Alberti, porque Durero también va a ser una de las personas más importantes que realizó una técnica que se fue extendiendo hasta aparecer en los manuales de dibujo y de perspectiva posteriores y que creo que hasta el siglo XIX se seguían utilizando. Como os enseñaba antes en el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, nos habla de muchísimas técnicas que él utilizaba para poder agilizar el proceso de sus dibujos. Es verdad que él no era como tal, no se autodenominaba artista porque fue tan amplia toda su red de conocimiento que le llamamos como se conoce mundialmente como un hombre del Renacimiento. Él fue arquitecto, fue dibujante, fue un montón de cosas que entonces él todos los instrumentos y todas las técnicas que él iba aprendiendo las iba utilizando para unas cosas o para otras. Es verdad que era un apasionado de la óptica y en uno de sus momentos creando un instrumento para poder dibujar del natural, creó la ventana de Leonardo. Básicamente se trata de un cristal que tú pones delante en un paraje que tú quieras dibujar, lo pones entre ti y ese paraje, el cristal que ya tiene una cuadrícula en la que tú luego vas a también reproducir en tu papel y así vas a poder dibujar exactamente lo que aparece en la cuadrícula en tu propio papel. Lo bueno de este cristal es que sabes perfectamente por dónde está delimitado, igual que el velo de Alberti, y no te vas a pasar de un poco más para allá, un poco más para acá y siempre va a estar en la misma posición. Es verdad que él en el libro, que se llama este capítulo Método de representar un lugar correctamente, explica de manera muy concisa cómo se debe de usar. Y os leo exactamente. El ojo del dibujante se colocaría a una distancia del cristal de menos de 40 centímetros y la cabeza quedaría fijada con un instrumento de forma que no pudiera moverse en absoluto. Se guiñaría un ojo y luego se trazaría la imagen del objeto en el cristal con un pincel o tinta roja. Él lo que hacía, aparte de esta cuadrícula, era trazar exactamente las líneas donde estaba el objeto que él quería dibujar para siempre poder tener la referencia, poderte agachar o poderte mover de tal manera que siempre va a estar la referencia de este dibujo entre el cristal y tú. ¿Qué pasa si por ejemplo tienes que moverte a comer, a ir al servicio, a hablar con alguien y lo pierdes la referencia? Lo bueno de esto es que con el cristal tú te volvías a colocabas el cristal de la misma manera y ya tenías perfectamente el dibujo encuadrado. Uno de los métodos que más gracia me hace fue el de Durero. Durero, como os comentaba antes, fue el que dibujó el velo de Alberti y su utilización. Pues Durero creó el porticón de Durero, que es un método que a mí la verdad me tiene bastante desconcertada. No sé si es suficientemente óptimo como para hacer este tipo de encuadres, pero lo que se basa es en que tú tienes tu lienzo, tú estás por un lado y la pieza a dibujar está en el otro. De manera que lo que vas a hacer es coger un punzón con un hilo y desde el objeto vas a tirar ese hilo hasta tu lienzo, de manera que lo vas a atravesar y vas a ir punteando completamente toda la silueta del objeto a representar. Evidentemente esto solo valdría para coger objetos porque no creo que fueras a coger con un punzón una persona, pero bueno, él lo que hacía era, como os decía, coger el hilo, tensarlo hasta la zona del lienzo, atravesarlo y de esa manera él creaba esa silueta del objeto y poderlo luego
quitar los punzones y seguir retratando. Ya yéndonos un poquito más adelante, en el siglo XVIII, surgió la pintura en miniatura. Esta pintura surge por el auge de la burguesía. La burguesía era una clase social que no tenía tantísimo dinero como la clase más adinerada, pero sí que querían también tener retratos de su familia, querían tener retratos en sus casas, y aquí surge la pintura en miniatura, que era muchísimo, como el nombre indica, muchísimo más chiquitita, que a los artistas no les costaba tanto dinero, era mucho más económico y que los burgueses podían llevar pues colgado en sus colgantes, tener en su casa pequeñas miniaturas y de esta manera tener a sus seres queridos. ¿Qué pasó con esto? Que de repente llegó una corriente que se denomina siluetas o fisionotrazo. Las siluetas básicamente eran siluetas recortadas en una cartulina que luego se calcaban en un papel y creabas la silueta de la persona a la que te está haciendo tu cliente, vaya. Esto se extendió tantísimo que los miniaturistas acabaron por desaparecer y se pasaron todos a realizar el fisionotrazo o silueta. Y con esto llegamos al punto central del vídeo que os quiero hacer hoy, que es la cámara oscura y la cámara clara. La cámara oscura es el instrumento por excelencia que muchísimos artistas han utilizado a la hora de hacer sus retratos y sus cuadros. Artistas bastante famosos como Velázquez, como Rembrandt y demás, que luego os voy a hablar de ellos. Y fue un instrumento que es el precursor de la cámara fotográfica, que poquito a poquito se fue desarrollando, pero que ya se conocía prácticamente desde el Renacimiento. Básicamente se basa en una caja negra en la que tú pones una lente para que dentro de la caja se cree una imagen. Es el precursor de la fotografía en el sentido en el que tú ponías un papel de calco dentro de esta caja y con la lente, si la dejabas un tiempo suficiente, lo que hacía era que se creaba una imagen en el interior de esta caja. Pero los artistas fueron variando poquito a poquito esto para poder hacer eso en sus propios retratos. Por ejemplo, Aristóteles ya conocía el funcionamiento de la cámara oscura y Leonardo da Vinci habla de ella en uno de sus tratados, y os voy a decir exactamente lo que dijo él. Cuando las imágenes de los objetos iluminados penetran a través de un pequeño agujero en una habitación muy oscura, verá en la pared opuesta estos objetos en su forma adecuada y color de tamaño un poquito reducido. La cámara oscura lo que estaba hecha era con unas lentes, de manera que se iba a reducir el tamaño de su figura y iba a aparecer en la pared contraria la imagen, es decir, iba a aparecer volteada, pero bueno, iba a crear una imagen que se iba a quedar en esa pared. De manera que a los artistas se les ocurrió decir, vale, me voy a poner mi lienzo de manera que yo pueda calcar esto, lo pueda dibujar y así no tarde tanto en realizar los bosquejos de mis modelos. Es una cosa que es verdad que era necesario tener a los modelos durante muchísimas horas sentados en la misma posición y que probablemente no estuvieran en la misma posición y llevara muchísimos quebraderos de cabeza. De esta manera prácticamente tienen que estar aproximadamente una media hora sentados en la misma posición y se calcaría en el lienzo del artista. La cámara oscura no fue como las anteriores técnicas que os he hablado, porque esta sí se fue mejorando hasta dar a día de hoy con la cámara fotográfica que todos conocemos. Uno de los cambios más importantes fue la corrección del volteo de la imagen mediante unas lentes que permitiera que la imagen que entraba por un lado y salía por el otro fuera en la misma posición. Esto lo que creó fue una mejoría increíble para todos los artistas, que ellos podían calcar su dibujo no teniendo que voltear el lienzo o no teniendo que un quebradero de cabeza, de manera que pues tenían el retrato tal cual ellos lo querían en el mismo momento. Por su parte, la cámara clara era un instrumento prácticamente contrario a la cámara oscura. No necesitabas tantísima luz como para la cámara oscura para crear su calco, y era muchísimo más transportable. Simplemente era como un prisma que tenía dos lentes, una que cogía la luz y la otra la pasaba al lienzo donde tú estabas pintando. Es verdad que había bastantes problemas porque a la hora de captar toda esa luz venía y se ponía en el papel y muchas veces no se distinguía bien la punta del lápiz de lo que era el dibujo como tal, porque era tan luminoso que no se veía muy bien. Y otra de las partes más complicadas también era que había que enfocarlo muy bien para que no quedara ninguna parte borrosa. De ahí que muchísimos cuadros de la historia del arte sepamos que fueron hechos con una cámara oscura o una cámara clara por sus cambios de enfoque, que apareciera algunos
en las cosas como lo que hoy día conocemos como el bokeh, que es ese desenfoque que se hace en circulitos, o que también aparecieran un tipo de desenfoques que por el ojo humano no hubiera captado. Entonces, gracias a eso sabemos que muchos cuadros se hicieron con este tipo de cámaras. La cámara clara se creó en el siglo XIX y una de las ventajas frente a la cámara oscura es que daba muchísima, pero muchísima nitidez si se utilizaba de una manera correcta. El problema era su gran dificultad para su utilización y que quedara completamente nítido. Pero aún así era un objeto que se utilizaba muchísimo y no llegó a sustituir completamente a la cámara oscura. Y de hecho fue tal el éxito que tuvieron estos dos tipos de cámaras que se siguieron utilizando hasta bien entrado el siglo XX. Y cabe decir dos cosas súper importantes a raíz de todos estos instrumentos, y es que no hay ningún documento específico en el que se explique que X artista utilizaba uno de estos instrumentos, dicho por ellos mismos, porque es verdad que era probablemente en la época un poco tabú el hecho de la utilización de este tipo de instrumentos porque no ayudaban mucho al concepto artista, y también que muchos de estos artistas ni siquiera lo decían o no lo tenían puesto en sus inventos. Por otro lado, todos estos instrumentos normalmente se utilizaban en los bocetos preparatorios y después se hacía completamente del natural, digamos, los cuadros finales. Por ejemplo, uno de los artistas, como fue Velázquez, sí utilizó para uno de sus cuadros finales, que fue Las Meninas, una de estas técnicas, que luego os hablaré de ello. Pero realmente fue más en un intermedio entre el boceto preparatorio y el cuadro final para ayudar a la técnica de la perspectiva. Pero bueno, en general se utilizaban siempre todas estas técnicas para los dibujos preparatorios y para agilizar un poquito el proceso. Por otro lado, se sabe perfectamente, gracias al Tratado de Pintura de Da Vinci, que él mismo utilizaba sus inventos como fue la ventana de Leonardo da Vinci, aunque es verdad que no fue para crear un cuadro como tal, sino para estudiar las leyes de la perspectiva, pero aún así esa técnica se siguió utilizando a lo largo de los años, con lo cual sabemos perfectamente que el propio Leonardo sí la utilizó. Y ahora por fin hablamos ya de los artistas que se conoce que utilizaron estas técnicas para realizar algunas de sus obras más importantes, y el primero de todos es Vermeer. Vermeer le conocemos todos probablemente por este cuadro de aquí, que es La lechera de Vermeer. Y este individuo, es verdad que hay muchos indicios de que él se sirvió de la cámara oscura para hacer alguno de sus cuadros. Si bien es cierto que, como en prácticamente todos los casos, no hay escrituras, no hay testimonios directos del artista en los cuales él hablara de que utilizaba este tipo de técnica, bien es cierto que después de haber hecho muchísimas investigaciones se ha podido reproducir de manera exacta cómo él pudo realizar sus cuadros. Uno de los puntos más fuertes de Vermeer era que le interesaba muchísimo la composición de todos los objetos que él ponía en su estudio para crear sus cuadros, de manera que es bastante sencillo relacionarlo con que a él también le gustaba mucho el estudio de la luz y de la óptica, con lo cual una cosa lleva a la otra y acabaría llevando al uso de espejos y una cámara oscura para realizar sus cuadros y seguir aprendiendo sobre perspectiva y óptica. Bien es cierto que muchos de los cuadros, como os digo antes, tienen determinados fallos que nos hacen pensar que sí que fueron realizados con una cámara oscura que poco a poco fue perfeccionando en su técnica. Uno de estos pequeños fallos, por llamarlo de alguna manera, son los efectos de enfoque y desenfoque que aparecen en alguno de sus cuadros, que realmente al ojo humano no tendrían por qué ocurrir, porque cuando nosotros vemos una imagen, cuando todo está prácticamente en el mismo sitio, no vemos desenfocado, y tampoco vemos desenfocadas algunas luces que nos pueden aparecer en alguno de sus cuadros. Sin embargo, una cámara sí que puede captar este desenfoque y crear lo que llamamos ahora mismo en fotografía como bokeh, efecto bokeh, que es esto que tenéis por aquí. En alguno de sus cuadros sí que aparece este efecto, que a no ser, que también puede ser otra de las teorías, que él para realizarlo pudiera cerrar un poquito los ojos y crear este efecto con sus propios ojos. Es verdad que nosotros cuando, como os digo ahora, si cierras un poquito los ojos y ves una luz tenue a lo lejos, sí te puedes ver este efecto bokeh, pero quizá tan extremadamente bien hecho como lo tenía Vermeer en sus cuadros es un poco extraño. Alguno de estos efectos lo podemos encontrar en sus cuadros Alguno de estos efectos los podemos encontrar en su cuadro Soldado y joven sonriente y en La encajera, que os los voy a poner los dos aquí para que lo podáis ver. Y por último, cabe destacar que hay un documental llamado La cámara de Vermeer, en la cual varios investigadores lo que hicieron fue recoger exactamente el mismo setup, digamos, donde Vermeer hacía sus cuadros y con cámaras oscuras poder realizar esos mismos cuadros.
¿Cuál fue el resultado? Que evidentemente habían quedado exactamente igual a cómo Vermeer realizaba sus obras, de manera que, aunque no existan testimonios directos en los cuales él diga que sí la utilizaba, es muy posible que sí utilizara alguna de estas técnicas para hacer sus cuadros. Y aquí viene uno de los casos más polémicos, el caso de Caravaggio. Caravaggio en su época era bastante criticado y odiado por todos sus compañeros de oficio, porque era un artista que se jactaba de hacer los cuadros muy rápido, en prácticamente semanas, cuando realmente un cuadro de dimensiones tan grandes como las que lo hacía Caravaggio necesitabas mínimo 6, 7, 8 meses e incluso un año para realizarlos, y que además que no utilizaba bocetos preparatorios, algo bastante sospechoso, porque tú no podías tener a los modelos 37.000 millones de horas posando para ti porque se querían morir. Entonces lo normal era hacer un boceto preparatorio en el cual explicaras en el boceto las luces y las sombras y que luego lo pasaras al retrato. ¿Qué pasa? Que no existen estos bocetos preparatorios y que en los escáneres de los dibujos y los cuadros de Caravaggio aparece directamente puesta la pintura sobre el lienzo, lo cual nos lleva a pensar que tendría una memoria fotográfica completamente impresionante y fuera de serie, o que utilizaba una cámara oscura. Por otro lado, muchos de los modelos que utiliza Caravaggio para sus cuadros se repiten en uno, otro y otro cuadro, lo cual, si seguimos con la teoría de que tenía una memoria fotográfica impresionante, sería como todavía más impresionante, o que posiblemente también se sirviera de los cartones que os comenté anteriormente para realizar estos bocetos una y otra vez, lo cual es bastante más lógico y normal a que tuviéramos un genio y prácticamente un dios entre nosotros. Además de que el temperamento que tenía Caravaggio se debía posiblemente a que ingería bastante arsénico, porque muchas de las técnicas que se utilizaba en esa época requerían arsénico, como el uso de la cámara oscura y también de algunas de las técnicas de los cartones, con lo cual todo va encajando poquito a poquito y el tema que Caravaggio tenía una memoria fotográfica brutal va como descendiendo poco a poco. Por no decir que muchos de sus cuadros eran personas zurdas, cuando no hay tantísima gente zurda en el mundo, somos muy poquitos realmente los que somos zurdos, y que probablemente se debiera a que lo que pasaba era que era una proyección de otro cuadro utilizando una cámara oscura. Y continuamos con nuestro famosísimo y queridísimo en España, Velázquez. De Velázquez ya he hecho un vídeo que podéis encontrar en mi Instagram y también en mi canal de YouTube, en el cual hablo de todos los misterios que envuelven a las meninas, y uno de estos misterios es la utilización de la cámara oscura y los tiralíneas y espejos también que utilizó Velázquez para crear este cuadro tan famoso. Pero bueno, para los que no os hayáis enterado, lo diré como muy rapidito. En el inventario de Velázquez se sabe y está apuntado que él tenía una serie y un juego de espejos que siempre llevaba consigo y una cajita en la cual venía una lente. No se explica nada más en su inventario, pero es muy posible que se tratara de la cámara oscura. Él probablemente la utilizó para hacer del boceto preparatorio al cuadro real de las meninas. Existe un boceto preparatorio que es exactamente igual que las meninas reales, que se llaman Las Meninas de Kingston Lacy, que se encuentran en Inglaterra. Este cuadro es exactamente idéntico a las meninas que podemos ver en el Prado, pero en unas dimensiones aproximadamente de este tamaño. ¿Qué hizo Velázquez? Cogió la cámara oscura, la puso delante del cuadro pequeñito de las meninas de Kingston Lacy para proyectarlo en el cuadro más grande que después haría de las meninas reales. De esta manera las proporciones serían completamente exactas al cuadro pequeño con el cuadro grande, de manera que no tendría que estar midiendo y poquito a poquito tirando 300 millones de líneas para poder hacer el cuadro otra vez, cuando ya lo había hecho una primera para el boceto preparatorio. Los espejos, por su parte, lo que harían sería moldear la luz al gusto del artista, es decir, no necesitaríamos tener una luz todo el rato que entrara por un lado de las ventanas, sino que yo podría jugar con la luz a mi gusto y moldearla para que apareciera en la cara de Margarita o en la cara de los Reyes por detrás o en los cuadros o en el propio Velázquez. De manera que no necesitaba unas condiciones meteorológicas exactas para poder hacer el cuadro de las meninas durante todos los días. Y por último, uno de los artistas que más me ha llamado la atención, porque ya no es que utilizara la cámara oscura, sino que encima montó un trajín de narices, fue Rembrandt y con todos sus autorretratos. Bien, es cierto que es muy difícil hacer autorretratos tan increíblemente buenos como los que hacía Rembrandt, pero es que además hay una serie de fallos que salen en bastantes de ellos, y es otra vez el desenfoque de la cámara oscura. ¿Qué pasa? Si no lo ponías exactamente bien, probablemente cogiera desenfoques de varias partes, pero no solo eso, sino que además si utilizabas unos espejos para ir rebotando el calco y poderte hacer un autorretrato a ti mismo, acabarías teniendo una serie de desenfoques mayores, porque la calidad sería un poquito peor habiendo rebotado en tantos espejos, que lo que hacía era
que Rembrandt tuviera que servirse del claroscuro para tapar todos esos defectos y que la zona que se veía muchísimo mejor, como por ejemplo que se hubiera enfocado solo este ojo, todo este ojo tuviera luz y todo el resto tuviera sombra para que no se vieran tanto todos estos fallos propiciados por la cámara oscura y el juego de espejo. ¿Qué le pasaba a Rembrandt y por qué hizo todo este trajín? Rembrandt lo que quería era hacerse un autorretrato, bueno, en este caso muchísimos autorretratos. ¿Qué pasa? Tú cuando utilizas la cámara oscura, en un lado allí, pensemos que esta cámara que todos estáis, bueno, no la veis, pero me estáis viendo a mí, a otro lado estáis vosotros, aquí está la cámara oscura y aquí estoy yo. De manera que Rembrandt tendría que estar en los dos sitios a la vez, en el sitio del espectador y en el sitio del artista que estaría allí. Como no puede estar en dos sitios a la vez, lo que se le ocurrió fue utilizar unos espejos que reflejarían el retrato que está cogiendo la cámara oscura, es decir, al salir la imagen, se proyectaría en un espejo, que se proyectaría en otro y finalmente acabaría en el papel, donde él fuera a pintar y a calcar el retrato. ¿Qué pasa? Lo que os comentaba antes, que perdería bastante calidad y que si no está exactamente bien enfocado y él no podría estar manejándolo, no iba a quedar con la calidad suficiente, que acabaría quedando zonas muy desenfocadas y que se notarían una barbaridad. En la época no se notarían tanto porque es verdad que el uso de la cámara oscura solo era conocido por todos los artistas y no por la gente de a pie, pero ahora que todos lo sabemos sí se nota una barbaridad. Como cuadros como este, que el claroscuro es tan evidente que solo hay una pequeña zona que está enfocada, y muchos de sus retratos que tienen zonas como del pelo y demás que están muy oscurecidas, que evidentemente lo que pasa es que están desenfocadas. Y yo creo que este es mi artista favorito para hablar sobre técnicas de copia y de utilización de diferentes técnicas para hacer sus retratos más fáciles, y es nuestro queridísimo Antonio López, el marketingiano después de Picasso más grande de todos los tiempos. Antonio López, como sabéis, a mí no me cae bastante bien, porque para mí es una pantomima todo lo que hace, como el tema de que tenía que aparecer todos los días a la misma hora para ver la Gran Vía con la misma luz, cuando todos sabemos que los cambios meteorológicos son de un día para otro, que quizá un día estaba nublado y al día siguiente no, pero tenía que ir todos los días para crear ahí ese hype que tenía todo el mundo y verle pintar. O por ejemplo que tardase 20 años, o los que esté tardando, en hacer el retrato de los reyes de España. Y ahí es donde yo quiero llegar. Todos pensamos que el retrato de los reyes de España de Antonio López lo ha hecho a mano alzada, y la verdad es que no. En una entrevista de él a la revista Descubrir el Arte, habla de que utilizó una cuadrícula ultra pequeña para hacer absolutamente todos los detalles de toda la familia real. Es decir, se sirvió de una cuadrícula extremadamente minuciosa para no tener que hacer en la mano alzada nada de nada. Pero 20 años tardó. Vamos, yo creo que los 20 años se los tiró haciendo la cuadrícula, porque otra cosa no sé qué se tardaría en hacer. Otros de sus cuadros, que son bocetos preparatorios para cuadros posteriores, sí se ve también la cuadrícula utilizada por el artista, que no quiso borrar y demás. En varias exposiciones a las cuales yo he ido, a una de ellas en el Patio Herreriano hace unos años, se veía perfectamente la cuadrícula en varios de sus bocetos, podéis verlos por aquí. Así que Antonio López, tampoco nos engañes y nos montes la pantomima cuando ni siquiera te molestas en borrar la cuadrícula de tus cuadros, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un montonazo, que os haya picado la curiosidad y querráis aprender más sobre todas estas técnicas, y que cuando os diga un artista o alguien de vuestra carrera o alguien de a pie que no tenéis que utilizar cuadrícula porque eres menos artista, le coges y le dices que vas a decirle a Leonardo da Vinci que era menos artista por utilizar una cuadrícula. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos dentro de muy poquito con un nuevo vídeo. ¡Adiós!